Bienvenidos a Destinos del Color y el Verbo. Siendo nuestras circunstancias en las que venimos al mundo, desprovistos de todo, tan solo equipados con nuestras necesidades y nuestros funcionamientos biológicos, casi desde que abrimos los ojos en este mundo, vinimos a aprender, desde que nacemos hasta que abandonamos este cuerpo. Dicho esto, el destino es aprender de nuestras circunstancias, aprender de nuestros defectos, aprender de nuestras habilidades o aprender de nuestras cualidades. Y esto nos pone en una posición bien interesante porque se sitúa, nos situamos en un constante actuar en el cual somos alumnos de la vida, de nuestras vidas, alumnos, ¿no? Desde que tomamos conciencia en que el destino es el crecer. Querido público, en esta oportunidad voy a hablar sobre la palabra alumno. Por lo tanto, alumno proviene del latín alumnus, derivado del al-ere, alimentar, nutrir, hacer crecer. De hecho, en un primer momento se entendía por alumno el niño, ¿no? Propio o ajeno, al que se dispensaba la alimentación. Por cierto que el mismo origen tiene la palabra alto, que procede directamente de altus, derivado del participio perfecto de alere, ya que solo puede ser alto quien previamente ha sido alimentado. De lo cual la misma raíz deriva alma, nutricia, empleado normalmente con sustantivo femenino, ¿no? Se une alma con tierra, con madre, pero a nadie se le ocurriría decir almo padre. Entonces, en el diccionario de la Real Academia Española nos define la palabra alumno o alumna de la siguiente manera: persona que recibe enseñanza respecto de un profesor o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. Como ejemplo es, Santiago tiene muchos alumnos: alumnos de medicina, alumnos de instituto. 2. En forma de desuso, persona criada o educada desde su niñez por alguien, con quien mantiene una cierta vinculación. Alumno o alumna, ¿no? Y también existe la palabra alumnado, ¿no? Conjunto de alumnos de un centro docente. Luego pasa a la palabra alumnada, alumnado o alumnada, que eso ya tiene otro significado, ¿no? Ya que está relacionado con efectos de la luna, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice, dicho de un animal supuestamente enfermo por haber estado
expuesto a la luz de la luna, ¿no? En Argentina, Guatemala, Perú y Uruguay se conoce como malhumorado. Entonces, respecto a la palabra alumno, consideramos que hay el diccionario de la Real Academia Española sostiene de que hay estas dos variantes, alumno o alumna y alumnado. Luego ya hay alunamiento que tienen otros significados, alumnosis, ¿no? Otras cosas. Es un, no es un significado bastante corto, pero con una historia no un poquito larga. El diccionario de Manuel Seco no lo señala porque, claro, estos diccionarios son para palabras, como su mismo título lo dice, ¿no? De dudas y dificultades, ¿no? La palabra alumno es una palabra bastante usada, bastante conocida, ¿no? Aparecida en 1600, ¿no? En el año 1600, ¿no? De ese origen latín que les había comentado, y en el diccionario de autoridades de en el 1726, leeré a continuación, cuya definición clasifica el origen y evolución del término, el hijo u discípulo que alguno como padre o criado de su niñez, cuando de su alimento, enseñanza y buenas costumbres. Solo en 1899 se incluye una sección específica para el significado hoy más extendido. Cualquier discípulo respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la escuela, clase, colegio o universidad donde estudia. Así es. Querido público, denos un momento para un breve espacio comercial. Volvemos. El otro día estuve almorzando en la casa de mi señora madre y a ella le encanta la música criolla peruana. Y salió la radio que escucha ella es el radio La Inolvidable. Una música muy alegre, muy fiestera, ¿no? Y me percaté de que en la radio cada momento daban un eslogan, ¿no? Un eslogan, cual decía el siguiente mensaje, aquí lo anoté. Dice así: elegir con quién hablar es importante, pero elegir con quién no hablar es más importante. Una enseñanza interesante, ¿no? Algo que
muchos aplican, muchos aplicamos, ¿no? Por temas de salud, pro, salud emocional, ¿no? Que a veces hay personas en las cuales te pueden ayudar, ¿no? A crecer, pueden apoyarte, ¿no? Como también hay personas que están en el camino completamente opuesto, ¿no? Al que uno tiene en mente, ¿no? Elegir con quién hablar es importante, pero es más importante elegir con quién no hablar, ¿no? A veces esas personas con las que uno no habla, no hablando, creces más. Digo esto ¿por qué? Porque ahora que estamos hablando, exponiendo el tema de la palabra alumno, el tema de lo que es de alumnos, el tema de lo que es crecer, desarrollarse, aprender, ¿no? Y que eso se logra, como ya lo he dicho anteriormente, desde que vienes al mundo hasta tus últimos días, ese afán, ¿no? por, por el desarrollo, por el crecimiento espiritual o intelectual, o el crecimiento en distintas áreas, crecimiento financiero, ¿no? Etcétera, ¿no? Yo considero que es algo que jamás debería de perderse, ¿no? Lo digo porque hay personas que lo abandonan, ¿no? Eh, abandonan el deseo de desarrollarse, abandonan el deseo de mejorar, ¿no? Es como si estuvieran llenos de mucha confianza, ¿no? Mayormente los académicos, no todos, pero algunos, he percibido eso yo, ¿no? He percibido el exceso de confianza. Mientras que a veces los autodidactas jamás dejan de prepararse, jamás dejan de estar al día, ¿no? Con las nuevas tendencias y todo eso, ¿no? Los autodidactas no tienen tantas seguridades, los cuales los llevan a la constante formación, inacabable, ¿no? Es importante ese detalle, es importante aprender y jamás dejar de ser alumno. Y respecto a nuestro tema literario, la palabra alumno, aunque parezca difícil de creer, o al menos en lo que respecta a mi experiencia en la biblioteca con la que cuento y con las informaciones en internet, ha sido bastante limitada esa palabra en, en hallarla en diversos textos. Parece que los escritores, los poetas no la han usado mucho. Es la palabra menos usada. La verdad que me llamó bastante extrañeza. Sin embargo, acá tengo unas menciones, ¿no? Por ejemplo, José María de Pereda, en su texto, en el libro Más Reminiscencias de 1878, señala lo siguiente: como le entraría el latín a este alumno que apenas sabía deletrear el castellano y dejaba el achicador y las faenas de la ancha para coger en las manos el carrillo. Júzguelo el pío lector. O más atrás, en el año 1787-1803, en el libro Voz de la Naturaleza, el escritor Ignacio García Malo, tenemos lo siguiente: todas estas circunstancias eran muy favorables a los designios y desvelos de su bienhechor, y con los continuos consejos, doctrina e institución que le daba este hombre sabio hacia su alumno, los más rápidos progresos en la virtud y en el estudio. Eso es respecto a lo que es prosa.
Y en poesía solamente pude encontrar por el momento acá en el maestro, en el gran poeta José María Eguren. Acá hay un poema donde dice, bueno, dice alumna. El poema está titulado de la siguiente forma: Tiza Blanca. Las alumnas de la banca la llamaron Tiza Blanca. A la prima luz del día, candorosa se vestía de piquet bordado fino, cinturón alabastrino. Iba a clase, a las lecciones, con sus ojos pupilones, con su clara luz serena, sus mejillas de azucena. No olvidaba el canastillo de alfeñiques y blanquillo. Si problemas ensayaba, con la tiza se pintaba, resolvía azul misterio del errante planisferio, y de flora y los jardines, el amor de clavelines, con su clara luz de armiño, los teoremas del cariño. De nuestro gran poeta José María Eguren. Y otro poema donde se menciona la palabra alumno es del gran César Vallejo, poeta universal de Perú. El poema se llama El libro de la naturaleza. Profesor de sollozo he dicho a un árbol, palo de azogue, tilo rumoreante, a la orilla del mame, un buen alumno leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca, entre el agua evidente y el sol falso, sus tres de copa, su caballo de oros, rector de los capítulos del cielo, de la mosca ardiente, de la calma manual que hay en los asnos, rector de honda ignorancia, un mal alumno leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca, y hambre de razón que le enloquece, y la sed de demencia que la loca, técnico en gritos, árbol consciente, fuerte fluvial, doble, solar, doble fanático, conocedor de rosas cardinales, totalmente metido hasta hacer sangre en aguijones, un alumno leyendo va en tu naipe, en tu hojarasca, su rey precoz, telúrico, volcánico, de espadas. Oh profesor, de haber tanto ignorado, oh rector, de temblar tanto en el aire, oh técnico, de tanto que te inclinas, oh tilo, oh palo rumoroso, junto al Marne. Ese es nuestro sombrío y potente César Vallejo. Así es, ser alumno es eterno. Y respecto a nuestro tema anterior sobre el hábito lector, no es algo que no tiene cuándo acabar, ¿no? Es algo que, que es para hacer varios episodios, que merece, ¿no? Eh, detallar los procesos de cómo se logra un hábito, especialmente en la lectura. Ahora, a propósito que estamos hablando de esta palabra tan usada, ¿no? De ser alumno, ¿no? Por ejemplo, ahora que, siendo muy lejos, que he estado leyendo a José María Eguren y a César Vallejo, para alguien que digamos, quiera iniciarse en la lectura, eh, hay varias clases, hay varias escuelas, ¿no? Hay algunas más, hay varias escuelas literarias, hay algunas más
asequibles, mientras que otras requieren cierta experiencia, ¿no? Digamos, si usted quiere iniciarse en la lectura de textos poéticos, yo no veo favorable, ¿no?, de que lean, por ejemplo, para un iniciado, para alguien que necesita iniciarse, que quiere iniciarse en la lectura de poesía, en temas más amistosos, ¿no? Temas más arcanos. Porque debido al lenguaje, debido a la temática, cercano debido al lenguaje, debido a la temática, la profundidad. Pero a pesar de que estemos hablando de una obra de arte, ¿no? Una obra de arte es este libro. ¿Se ve? Una obra de arte es el libro de poesía o revista de poesía Golpe de Dados. Un golpe de dados jamás abolirá el azar, de Stephen Mallarmé. ¿No? Otra obra de arte es Altazor, Temblor de Cielo, de Vicente Huidobro. Son libros de poesía profunda, ¿no?, extremadamente filosófica, en el cual quizás te vuelvan poeta, o lo que mayormente ocurre es alejarlo, ¿no?, a las personas. La gente se siente intimidada porque son bastante densos, herméticos, ¿no? Entonces, para alguien que desea coger el hábito lector, es muy bueno José María Eguren, que es brillante, ¿no? Ricardo Palma también es bueno. A pesar que el lenguaje su lenguaje es un poco antiguo, ¿no? Es un castellano un poquito, unas expresiones un poquito antiguas, pero siempre, ¿no?, vigente, ¿no? Siempre mantiene esa vigencia. Querido público, por el momento hemos abarcado la palabra alumno, dando fin a este episodio en lo que estamos tratando de abordar palabras del aspecto científico sobre lo que es el verbo. Una mirada dentro de los márgenes de lo que es la literatura contemporánea y la literatura clásica, sea en prosa o en verso. Así que con la gratitud de siempre me despido hasta el próximo episodio. Nos vemos.